En este video vamos a ver enfermedad celíaca y para eso nos vamos a basar en el cuadernillo para nutricionistas, en el manejo nutricional de la enfermedad celíaca propuesto por el Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, y como bibliografía complementaria vamos a utilizar el Torresani y el Rodota. Los contenidos que vamos a ver en el video serán generalidades, definición y epidemiología, diagnóstico de enfermedad celíaca, intervención nutricional, información para el paciente, alimentos libres de gluten, cuidados en la alimentación y contaminación cruzada, respuesta serológica frente a la dieta libre de gluten y por último consideraciones finales. Para comenzar entonces podemos definir a la enfermedad celíaca como un trastorno sistémico que es mediado inmunológicamente y que es desencadenado por una ingestión de gluten en individuos que son genéticamente susceptibles. Recuerden que es un concepto totalmente distinto a lo que es una alergia de gluten, en donde la alergia está mediada inmunológicamente hablando mediante las inmunoglobulinas encargadas de una respuesta alérgica y la sensibilidad al gluten no hay respuesta inmune de por medio, sino que también su causa o su origen es desconocido. Entonces la enfermedad celíaca se caracteriza por la presencia de una combinación de manifestaciones clínicas que van a depender de la ingesta de gluten, de anticuerpos específicos y de halotipos de histocompatibilidad de Q2 y de Q8 que se van a sumar a una enteropatía. A nivel mundial hablamos que hay uno de cada 100 a 300 personas que poseen enfermedad celíaca y en Argentina los últimos datos, por lo menos que brinda esta guía o este cuadernillo, habla de que en el año 2001 hay una prevalencia de una persona con enfermedad celíaca cada 167 personas sanas y en el 2009 una prevalencia en la población pediátrica de 1,26%. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas, sobre todo cuando hay un diagnóstico tardío y o una enfermedad avanzada, en donde justamente vamos a tener complicaciones a largo plazo, como por ejemplo osteoporosis, disminución del crecimiento, riesgo de fracturas aumentados, pubertad retrasada, resultados de embarazos desfavorables, problemas dentales en niños, aumento del riesgo de malignidad intestinal en pacientes asintomáticos. Entonces el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno en la enfermedad celíaca tienen una fundamental importancia justamente para evitar estas complicaciones a mediano o largo plazo. Las manifestaciones de la enfermedad pueden ser de diferentes maneras, podemos clasificar en 4 grupos o en 4 grupos de pacientes según las manifestaciones o no que presenten. Un primer grupo con una forma típica o clásica o sintomática, que es más frecuente en niños menores de 2 años. Pueden presentar diarrea crónica, lo que puede llegar a producir un cuadro malabsortivo. Obviamente con este cuadro malabsortivo hay pérdida de grasa y proteínas por materia fecal, acompañado de una lesión intestinal, obviamente con déficit de lactasa, que suele ser la primer disacaridasa que se pierde ante cualquier tipo de injuria o de lesión en la mucosa intestinal, y obviamente con su consecuente intolerancia a la lactosa y con una diarrea osmótica de por medio. Va a haber también déficit de vitaminas, minerales y micronutrientes, sobre todo a nivel de lo que es calcio, hierro y zinc, que pueden llegar a presentar manifestaciones por signos carenciales. La otra forma u otro grupo de pacientes es la forma silente o asintomática. Como su nombre lo indica, no presenta signos ni síntomas. Suele ser más frecuente en familiares de celíacos de primer orden y la forma clínica más frecuente que la sintomática es tanto en niños mayores de 2 años como en adolescentes y adultos. No suele haber síntomas que lleven al paciente a una consulta o que lo conlleven a tener alteraciones gastroenterológicas, pero sí notan que luego de la mejoría serológica o de la mejoría histológica, un mejor estado general. Después vamos a encontrar una forma atípica, subclínica o monosintomática, que suele ser de comienzo más tardío y con síntomas leves o intermitentes. Suele ser la diarrea
menos frecuente, hay menor compromiso nutricional, justamente porque los síntomas son leves o intermitentes. Suele estar acompañado de anemia ferropénica inexplicable en el 6 a 12% de los casos, o por ejemplo en niños con talla baja en el 10% de los casos, o una talla que no se corresponde al carril genético correspondiente, por decirlo de alguna manera, defectos en el esmalte dentario o aftas recurrentes en el 10 al 40% de los casos, y otros hallazgos como trastornos de la conducta, problemas de personalidad, agresividad, anorexia, epilepsia, retardo de la pubertad, trastornos ginecológicos, infertilidad, embarazos complicados o con recién nacidos de bajo peso, trastornos del metabolismo del calcio, osteoporosis, debilidad, fatiga, por solo mencionar algunos. Por último, vamos a encontrar la forma clínica asociada a grupos de riesgo, como familiares de primer grado de pacientes celíacos, como padres, hermanos o hijos, ¿sí?, de pacientes con diagnóstico, pacientes con enfermedades autoinmunes asociadas, y estas enfermedades autoinmunes pueden incluir diabetes, tiroiditis de Hashimoto, hepatitis autoinmune, nefropatía con depósitos de inmunoglobulina A, miocardiopatías y enfermedades genéticas como síndrome de Down, de Turner, de Sjögren, ¿sí? Para arribar a un diagnóstico, entonces, la biopsia intestinal sigue siendo el patrón de oro para el diagnóstico de enfermedad celíaca y se siguen utilizando marcadores séricos, como por ejemplo los anticuerpos antigliadina, que ya actualmente se encuentran en desuso, los antiendomicio, que no son tan específicos como estos últimos dos, que es el antitransglutaminasa tisular humana o el antipéptido de aminado de gliadina. Estos últimos dos son los más utilizados. En adultos se recomienda la utilización entonces del anticuerpo antitransglutaminasa porque posee una eficacia diagnóstica similar en niños mayores de 3 años y adultos, y ya en menores de 3 años el tema de evaluar o valorar con la antitransglutaminasa es la calidad de la eficacia es inferior, por lo que puede generar un falso negativo, por lo que se recomienda utilizar la DPG o el antipéptido de aminado de gliadina o ambas, ¿sí?, la antitransglutaminasa con la DPG. A nivel de la intervención nutricional podemos mencionar que el único tratamiento posible es la dieta libre de gluten. Entonces es importante tomarse un tiempo adecuado para evaluar si el paciente conoce lo que es su enfermedad y cómo llevar su tratamiento. Y en caso de que el paciente desconozca qué está pasando, es fundamental que se le explique y se lo eduque, ya que justamente es un tratamiento que se basa plena y exclusivamente en un estilo de alimentación y en un estilo de vida además, en donde tiene que ser libre de gluten y la persona tiene que saber llevarlo, o sea que tiene que aprender y educarse. Entonces es importante incluir en la consulta una valoración del estado nutricional, la identificación del consumo de nutrientes, ya sea de macro o micro, para evaluar si hay excesos o deficiencias, evaluar el uso o el consumo de calorías, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, hierro, calcio, zinc, fibra, que son nutrientes críticos en esta enfermedad en un principio. Se tiene que analizar hábitos alimentarios y posibles factores socioeconómicos que pueden afectar el tratamiento. Hay que proporcionar información en cantidad y calidad para que la persona pueda comenzar a hacer una dieta libre de gluten. La elaboración de esta dieta tiene que ser individualizada y adecuada al estado nutricional del paciente. Y se tiene que hacer un seguimiento y una evaluación del cumplimiento. Suele haber mejoría de los síntomas a partir de las 2 semanas, se normaliza la serología entre los 6 y 12 meses y la recuperación histológica en torno a los 2 años de iniciado el tratamiento es cuando más se evidencia. Entonces la dieta tiene que iniciarse cuando hay diagnóstico y no antes, porque si yo inicio antes una dieta sin un diagnóstico de por medio, puedo llegar a afectar ese posible diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, en niños, en una primera etapa, la dieta tiene que comenzar sin gluten, sin lactosa, sacarosa ni fibra. En una segunda etapa, obviamente sin gluten, con moderado aporte de lactosa, sacarosa y fibra. Y por último, una tercera etapa o dieta equilibrada, pero sin gluten. En adultos, el tratamiento nutricional va a depender del estado de nutrición que tenga, el daño de la mucosa y la forma de presentación de esa enfermedad celíaca.
En una forma de presentación clásica o en una etapa aguda, vamos a proponer una dieta libre de gluten con una dieta adecuada al daño intestinal y vamos a evaluar la suplementación, ¿sí?, de calorías o nutrientes o vitaminas y minerales, optimizando la vía oral. En una segunda etapa de recuperación vamos a proponer una dieta libre de gluten, considerando entonces una progresión alimentaria en base a la sintomatología, tolerancia o estado nutricional del paciente. Y por último, en una tercera forma o etapa, en la presentación no clásica, con manifestaciones extradigestivas, asintomáticos o etapa de mantenimiento, vamos a hablar de una dieta equilibrada y saludable, pero obviamente libre de gluten. Recuerden entonces que vamos a tener grupos de alimentos con ciertas características, como por ejemplo lo que es cereales, obviamente libres de gluten y cereales aptos, no incluir trigo, avena, cebada y centeno, obviamente, de harinas reconocidas o que estén dentro de lo que es el listado de alimentos. Frutas y verduras no debería haber ningún problema, ya que son alimentos naturalmente libres de gluten. Atención especial a los envasados o atención especial a la contaminación cruzada. Lácteos y derivados de todas las marcas que sean aptas. Carnes y huevos no habría problema, ya que son alimentos frescos que por naturaleza no tienen, pero sí hay que tener en cuenta la contaminación cruzada. Aceites y grasas de todas las marcas que sean aptas. Frutos secos y semillas, preferentemente aquellos con cáscara o envasados para evitar contaminación cruzada. Y en lo que respecta a azúcar, miel y dulces, azúcares y miel de todas las marcas que sean aptas. Y en general los dulces o golosinas, amasado de pastelería, tener en cuenta que sean aptos o que no, que estén bien envasados o que no haya contaminación cruzada. En relación a los controles, vamos a acompañar al paciente durante el primer año postdiagnóstico, ya que resulta muy importante la educación para que el paciente pueda llevar a cabo de forma correcta una dieta libre de gluten. Entonces se sugiere una primera visita inmediatamente luego de confirmar el diagnóstico, una segunda visita al mes del diagnóstico y por último una tercera visita a los 3 a 6 meses. Las visitas posteriores, sobre todo en pacientes con buena respuesta clínica y serológica, pueden ser anuales y si ya tenemos pacientes con sintomatología o con alteraciones serológicas, podemos pautar visitas cada 3 o 6 meses. ¿Cómo podemos identificar entonces un alimento libre de gluten? Podemos clasificarlos en los que naturalmente son libres de gluten, como todos estos alimentos que le estuve mencionando con anterioridad: frutas y vegetales frescos, huevos y carnes, aceites, grasas, son alimentos que por lo general, por naturaleza, son libres de gluten, por lo que hay que tener cuidado que tengan logo y en el caso de ser frescos, evitar contaminación cruzada. Alimentos con gluten, obviamente que vamos a excluirlos, que tengan trigo, avena, cebada y centeno o sus derivados. Y por último, alimentos que pueden contener gluten, que en el momento de la preparación o del procesamiento o de la industrialización pueden llegar a tener algún contaminante o algún grado de contaminante. A nivel mundial, entonces, un alimento libre de gluten es el que no sobrepasa los 20 miligramos por kilo. Uno reducido en gluten es el que tiene entre 20 y 100 miligramos por kilo de alimento. En Argentina se considera como alimento libre de gluten al que tenga menos de 10 miligramos por cada kilogramo de alimento. Y para que tengan una idea, un plato de pastas tiene 7.000 miligramos de gluten por cada kilo, una porción de pizza 4.000 miligramos y una rebanada de pan 2.000 miligramos. Entonces, sepan que estamos hablando de muy poquita cantidad de gluten. De hecho, la ingesta de 50 miligramos de gluten al día durante 3 meses es suficiente para provocar alteraciones histológicas en una mucosa intestinal de un paciente con enfermedad celíaca. Entonces es importante basarse en el listado oficial de alimentos libres de gluten que es publicado por la ANMAT una vez al año y es actualizado bimestralmente. Este listado lo pueden encontrar en la página de ANMAT o bien en el Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca, que acá está la página de internet.
y la recomendación es utilizar siempre, siempre el listado oficial. Atención, porque hay asociaciones como ACA o ACELA que también tienen listados, pero no son oficiales. Si bien pueden ser confiables, siempre la sugerencia es utilizar los listados oficiales. De hecho, pasa algo muy parecido con el tema del logo. El logo obligatorio es el que figura acá, ¿sí? Que es este, que está avalado por lo que es la ley conjunta que figura acá, ¿sí? Y también pueden ir acompañados los alimentos de estos otros dos logos, pero no es obligatorio. El que sí tiene que ser obligatorio es este logo, ¿sí? Tengan en cuenta el momento de la contaminación cruzada que se produce cuando un alimento que es apto para el consumo para personas con enfermedad celíaca pierde su estado de libre de gluten. Tenemos que tener en cuenta instancias como la compra, el almacenamiento, la elaboración y el servido de los alimentos. Para la compra sugerimos productos sueltos o a granel, evitarlos, elegir productos cerrados y en el caso de productos abiertos o con envoltorios rotos, evitarlos porque pueden llegar a contaminarse con gluten de otros productos o del ambiente. Para el momento del almacenamiento en la alacena, obviamente vamos a guardar los no perecederos. Preferentemente vamos a almacenar aquellos libres de gluten en algún mueble o estante específico para productos sin gluten. Tenemos que cerrar correctamente los paquetes o los recipientes y tenemos que considerar que las harinas tienen una volatilidad, perdón, importante, por lo que puede llegar a contaminar otros productos. Para la heladera, recipientes guardados y cerrados herméticamente, tener en cuenta que si colocamos los libres de gluten por encima o en la parte superior, vamos a evitar contaminación por derramamiento. Y especial detalle con las carnes, sobre todo las apanadas o con pan rallado o en formato de milanesas. Tener cuidado de no mezclarlas y de evitar la contaminación de este pan rallado en la heladera en general. Al momento de la elaboración y servicio, tengan en cuenta limpiar las superficies, los utensilios, sobre todo con los que van a preparar y cocinar, utensilios en particular que pueden llegar a acumular productos o restos de alimentos con gluten como espumadera, coladores, tostadora. Se sugiere tener toda una batería aparte y separada, en especial para los alimentos sin gluten. Preparar primero aquella comida que no contiene gluten y luego el resto. Separar los alimentos con gluten que no contienen, ¿sí? Que no contienen gluten, perdón, quise decir, al momento del horneado, o hornear primero los sin gluten y luego los con gluten. Los productos para untar, como mantecas, mermeladas, hay que tener especial atención, sobre todo por el tema de los untadores o de volver a colocar cucharas o cuchillos untadores contaminados con galletas o panes con gluten. En microondas siempre cocinar con tapa. Elementos como rejillas, repasadores, delantales, extrema precaución porque pueden tener restos de alimentos con gluten. Tenemos que evitar el uso de medios de cocciones, por ejemplo una fritura, o en todo caso utilizar primero o cocinar primero los alimentos libres de gluten. Y por último, servir los alimentos libres de gluten en recipientes exclusivos y que no tengan contacto con alimentos que pueden contener gluten. En relación a la respuesta serológica frente a una dieta libre de gluten, cuando no estamos cumpliendo con una dieta libre de gluten, los anticuerpos antitransglutaminasa se mantienen elevados, por lo que puede llegar a servir como marcadores para saber si la persona está llevando de manera adecuada. Y cuando logran negativizarse, cuando hay pequeñas transgresiones con gluten, no suele incrementar de manera significativa, por lo que los anticuerpos antitransglutaminasa son más útiles para predecir la no adherencia y no tanto para confirmar si está llevando la persona de forma estricta la dieta. Recuerden entonces que para el monitoreo de una respuesta serológica se sugiere la medición de la antitransglutaminasa luego de los 3 a 12 meses y luego anualmente. Y por último, la ausencia de anticuerpos en pacientes sintomáticos, a pesar de llevar una estricta adherencia a la dieta libre de gluten, es una característica, por ejemplo, de la enfermedad celíaca refractaria
y tiene que ser derivado a gastroenterólogo. Tengan en cuenta algunas consideraciones en relación a la anamnesis sobre interrogar y registrar sobre síntomas y signos que pueden llegar a exacerbar o que pueden llegar a estar relacionados con esta enfermedad, evaluar el riesgo social, ya sea económico, apoyo, de red, de acceso, justamente para que la persona pueda llevar a cabo esta dieta, evaluar peso y talla, sobre todo en niños, evaluar el consumo de alimentos de manera cuantitativa y cualitativa. Entonces también es necesario consultar las marcas de los productos que está utilizando el paciente e interrogar sobre presencia de síntomas, mencionando también cada uno de ellos o los posibles síntomas que puede llegar a tener. Como consideraciones finales, recuerden aprovechar el momento de la consulta para realizar siempre educación, haciendo hincapié en el cumplimiento de una dieta saludable. Hay que realizar junto al paciente la tarea para identificar alimentos o productos que puedan llegar a tener gluten, para que aprenda a identificarlos, a evitarlos o a tratarlos. Siempre consultar sobre el manejo a la hora de realizar compras o elegir alimentos. Y obviamente proponer interrogantes o disparadores como en relación a la lista de alimentos, si tiene presente el hecho de comprar alimentos sueltos, conoce los logos identificatorios, los logos reglamentados, los logos reglamentados y los logos opcionales, si tiene presente al momento de cocinar, la contaminación cruzada, el almacenamiento, la preparación y el servicio, si come fuera de su casa, qué cuidados tiene, qué pide, en qué se fija, si obviamente chequea que los alimentos sean libres de gluten, de qué manera lo hace, por lo que vuelvo a repetir que dentro de este tratamiento y dentro de una dieta libre de gluten, la educación alimentaria de un paciente es fundamental. Espero entonces que les haya servido y muchas gracias por su atención.